¿Cuál es, Dulce? ¿Ya? ¿Dulce? Sí, ya se puede iniciar. Ya está transmitiendo. Perfecto, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por asistir. Mi nombre es Leonel Arroyo, soy director general adjunto en PSC World. Y pues bueno, hoy estamos de manteles largos aquí en la empresa y en Grupo de Tecno, porque tenemos una invitada muy especial, Elsa Regina Ayala Gómez, que nos hace favor de acompañarnos el día de hoy para platicarnos un poquito respecto de la reforma que está aplicando la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. La verdad es que no encontramos una mejor persona que nos pudiera ayudar a explicar las modificaciones que se hicieron a la ley y pues todo esto que está viviendo el entorno digital, ¿no? Entonces, desde PCC World te agradecemos, Elsa, el que nos estés acompañando hoy y a todos los asistentes, muchísimas gracias por de nuevo estar con nosotros en estos webinars. Vamos a arrancar. Hoy, como les comentaba, vamos a platicar un poco sobre la Ley de Títulos y Operaciones de Créditos. Mi idea completamente es cederle el micrófono a Elsa, quien va a ser nuestra protagonista del día de hoy. Elsa es CEO y cofundadora de Signatec, que es un despacho consultor. Y pues bueno, Grupo de Tecno, rápidamente nada más, para comentarlo con ustedes. Inició desde 1999, al día de hoy ya somos un grupo de empresas dedicadas a estos entornos tecnológicos, teniendo como una de las principales las acreditaciones con el SAT como PAC y nosotros como PSC, actualmente con un segundo PSC a bordo del grupo que es Legalex. Y pues bueno, somos un entorno, un grupo de empresas que se dedican a esos temas. Tenemos presencia ya en 11 países, ya llegamos a 11 países de Latinoamérica, con estos temas de inclusión, tanto fiscales como de firma electrónica. Parte de nuestros clientes, pues ya es un conglomerado de empresas bastante importante, hemos ido creciendo en estos últimos años, ¿no? Como PSC, y nada más rápido para poder entrar un poquito, dar una breve introducción a lo que viene dentro de la ley. Como PSC, bueno, las dependencias la dependencia principal que nos regula, pues es la Secretaría de Economía a través de la Dirección General de Normatividad Mercantil. Ellos son los que nos auditan, nos supervisan y nos acreditan los servicios de firma electrónica que vienen del Código de Comercio y que pues hacen sentido en gran parte tanto con esta modificación a la ley, al Código Civil, y etcétera, ¿no? Al Código Nacional. Nosotros estamos acreditados desde 2005, el próximo año cumplimos ya 20 años generando certificados digitales de firma electrónica y con sellos digitales de tiempo y constancias de conservación. Ya llevamos aproximadamente 5 años generando esos servicios. Contamos con una plataforma que probablemente ya conozcan, se llama DocuSign, de firma electrónica, que también ya tiene pues bastantes años trabajando dentro del mercado, ¿no? Y pues bueno, sin más preámbulos, Elsa, te dejo la palabra en los micrófonos, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Leo, por la invitación. Les voy a contar un poquito de la reforma a la ley de títulos. Es una reforma pues bastante trabajada. Se nos tomó muchos años empujarla, sacarla, pero es una reforma muy noble. Y ahorita vamos a ver exactamente lo que refiere. Es importante mencionar que la reforma lo que nos permite es tener un piso, y porque antes estaba un poco sujeto a interpretación el tema de los títulos electrónicos y ahorita ya nos da una claridad en el tema y esa es la relevancia de la reforma, ¿no? Adelante, gracias. Es importante empezar desde el principio, literal, ¿no? En México desde hace muchísimos años, ya desde hace yo creo más de 20 años, tenemos los principios
internacionales de lo que es la información electrónica y de lo que debemos de considerar cuando utilizamos medios digitales para dar ese valor y ese soporte jurídico a la información. Entonces, partamos del principio de qué estamos hablando. No hablamos solo de un documento, hablamos de toda aquella información que esté contenido en un medio digital, el que sea. Se le reconoce en concepto como mensaje de datos. Y este mensaje de datos con ciertos elementos permite dar este soporte jurídico. El mensaje de datos en términos de código de comercio, que es la primera regulación que contempla este principio, es toda aquella información que tenemos contenida en estos medios electrónicos y del que surgen derechos y obligaciones entre las partes, ¿no? Adelante. Como yo les decía, necesitamos varios elementos para poderle dar ese soporte jurídico. Entonces, normalmente, y lo que establece la ley es que cuando ese mensaje de datos requiere que esté por escrito, y este es un término bien importante, normalmente los abogados nos dicen por escrito y pensamos en el documento autógrafo, en el documento físico. Y no es así. Un documento por escrito puede ser electrónico o puede ser físico, ¿no? Cuando la ley nos dice que el documento debe ser, la información debe estar escrita, cuando hablamos de medios digitales, lo que nos dice la ley es que ese mensaje debe tener ciertos elementos para darle ese soporte del que hablábamos. Uno es que la información siempre se mantenga disponible y que no importa el mecanismo tecnológico que estemos utilizando, siempre podamos consultarlo. Es decir, no importa el paso del tiempo, si yo utilicé una tecnología u otra, el chiste es que siempre puede estar disponible esa información. Y luego nos dice la ley que cuando para ese acto en particular que se está realizando en medios digitales se requiera la firma de las partes, para darle este cumplimiento legal, necesitamos que esa firma sea atribuible a la parte. Y este es un concepto fundamental para poder distinguir qué firma es la que necesitamos utilizar en la información que vamos a generar por medios electrónicos. Adelante. Cuando nosotros cumplimos estos elementos de integridad, de disponibilidad y de atribución de la firma electrónica, entonces este documento o esta información en medios electrónicos es prueba, o sea, puede ser prueba plena y tiene exactamente los mismos efectos jurídicos que si tuviéramos una información en un medio físico o autógrafo. Pero para cumplir con estos principios, pues no es nada más de que a mí se me ocurrió definir qué era integridad, sino que hay una norma, que es la norma 151, que pues aquí leo justamente a través del PCC, esa es su chamba, ¿no? Implementar los principios de la norma 151, en la que a través de ciertos estándares criptográficos podemos garantizar la integridad de la información que estamos generando en ese mensaje de datos y podemos identificar el momento preciso en el que ese acto se generó. Entonces, digamos, este es nuestro marco conceptual jurídico bajo el cual se maneja la reforma. Por eso quise empezar por acá, ¿no? Adelante. ¿Qué es lo que nos da este valor de la información? Hay una serie de disposiciones ya también existentes en el código desde hace mucho tiempo que nos determina los principios bajo los cuales podemos reconocer esa transición de la información electrónica. Entonces, en Código de Comercio ustedes pueden encontrar cómo se determina en qué momento yo le mandé la información a mi contraparte, en qué momento la recibió, en qué momento se tiene por recibido, si requerimos o no un acuse, bajo qué mecanismo tecnológico compartimos esa información en medios electrónicos. Es decir, la ley te dice que puede ser una plataforma específica, que puede ser un correo electrónico, que lo que las partes pacten es lo que va a tener ese reconocimiento. Entonces, ojo, cuando hacemos estas negociaciones a través de medios digitales, cuando compartimos un contrato, cuando hablando de títulos de crédito y la reforma, cuando hablamos del pagaré y de cómo lo vamos a negociar o a transitar,
debe de venir estipulado en los contratos el medio tecnológico bajo el cual vamos a circular esa información, ese pagaré electrónico o ese certificado de depósito, para que entonces quede perfectamente plasmado en términos de la ley el reconocimiento y eso no lo perdamos en un juicio, ¿no? Adelante. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes que marca la reforma, ya entrando en materia en el tema de títulos electrónicos? La reforma tiene, digamos, dos componentes importantes. El primero son los aspectos generales, es decir, el capitulado general relativo a todos los títulos de crédito, y el segundo es el relativo a los certificados de depósito. Y ahorita voy a entrar como en materia. Pero hablando de los aspectos generales, yo les decía que desde hace pues ya mucho tiempo el Código de Comercio regulaba el tema de los medios digitales en materia mercantil, y al correlacionarlo con la ley de títulos y operaciones de crédito, pues realmente ya podíamos, ¿no? Esa es una gran duda que tenían muchas personas. Pues sí, antes de la reforma existían pagares electrónicos, sí existían. Títulos electrónicos, sí, claro. ¿Y eran legales? Claro, eran legales. Lo que pasa es que teníamos que cumplir con estos elementos que acabamos de hablar, de integridad, de disponibilidad, de atribución de la firma electrónica, de la conservación como tal de la información en términos de la NOM 151, que no necesariamente todos quienes implementaron pagares electrónicos lo hicieron pues de esa forma, o que implementaron esos principios de la manera más adecuada, ¿no? Recordemos que todos son estándares, pero sí se podía hacer. ¿Por qué? Porque un título de crédito es un acto de comercio y por lo tanto le aplicaban en ese entonces supletoriamente las disposiciones del código. ¿Qué pasa a partir de la reforma? Bueno, en el apartado general de los títulos de crédito ya se toman estos principios de Código de Comercio de los que hablamos y ya se refiere específicamente y literalmente que el título de crédito puede emitirse en medios electrónicos. Que este título de crédito va a ser un mensaje de datos en términos del Código de Comercio, y por eso empecé como con la parte conceptual legal, ¿no? Entonces, para efectos del título de crédito electrónico, lo vamos a considerar un mensaje de datos y por lo tanto le aplican las reglas que acabamos de hablar, ¿no? De integridad, de disponibilidad, de relación con la firma electrónica, de conservación de la información. Entonces, todo eso que acabamos de ver y las reglas de cómo transita el documento, esas son aplicables al título de crédito electrónico a partir de la reforma, ¿no? De manera ya más clara y precisa, porque ya le aplicamos. Una parte distinta que no teníamos bajo este principio que ya existía legal es el de la existencia de un sistema de información, ¿no? Si bien Código de Comercio ya hablaba de un sistema de información en donde transitaba el mensaje de datos, no era tan preciso como la reforma. La reforma lo que nos dice es que ahora el título de crédito electrónico debe de transaccionarse y debe de nacer a través de un sistema de información. Bajo los principios que acabamos de hablar de Código de Comercio, ese sistema de información debe de pactarse entre las partes, que va a ser el mecanismo o la herramienta bajo la cual vamos a negociar el título de crédito electrónico, ¿no? Pero nos habla literal de que tenemos que tener un sistema de información. Y en ese sistema de información se genera, se transmite, se recibe, se entrega o se procesa el título de crédito electrónico. ¿Cuál es la diferencia? Que entonces tenemos claridad que solamente en ese sistema que pactemos y que definamos entre las partes, ahí tiene que existir el título como tal, el mensaje de datos como tal, con todos estos elementos, pero ahí tiene que afectarse ese título de crédito. Entonces ahí tenemos la trazabilidad, porque uno de los elementos que había de inseguridad en el uso de títulos electrónicos antes de la reforma era justo el tema de la unicidad, el tema de la trazabilidad del título como tal. Esta parte nos permite tener mayor claridad y si nosotros quisiéramos, por ejemplo, endosar un título de crédito electrónico, pues tendríamos que hacerlo en el sistema de información que hayamos pactado entre las partes. Y de esa manera vamos quitando lagunas o interpretaciones de cómo deberíamos de transitar ese documento, ¿no? Y obviamente bajo estos elementos no podemos por mandato de ley desconocer efectos jurídicos simplemente por el hecho de encontrarse el documento, el título de crédito en un medio electrónico. Adelante.
ya mencionábamos, pues para que esto haga sentido, pues necesita ciertos elementos que retomamos del Código de Comercio. Entonces, integridad, ya lo mencionábamos, necesitamos garantizar que la información que está contenida en el título de crédito electrónico no se altera, no se modifique en el tiempo. ¿Qué nos permite esto? Asegurarnos de que no se puede falsificar, que no se puede modificar en perjuicio de lo que nosotros pongamos en el título de crédito es eso y no se puede modificar. Si nosotros llegásemos a modificar el contenido del título una vez que tiene estos elementos, podemos identificarlo de manera plena y entonces podemos saber que el documento está falsificado y por lo tanto tener mayor seguridad jurídica respecto al uso y trazabilidad del título de crédito electrónico. Por eso es muy importante. Lo que mencionaba Leo es fundamental porque quien otorga este principio de integridad a partir de la NOM 151, pues es el prestador de servicios de certificación, ¿no? En este caso, pues PCC Word hace toda esta chamba de participación y de fortalecimiento de la figura del título de crédito electrónico. El tema de disponibilidad, ya también lo platicábamos, siempre tiene que estar disponible, es decir, siempre tiene que haber la posibilidad de consultarlo, no importa el sistema informático con las características tecnológicas que hayamos definido, determinado, si es blockchain, si es un sistema criptográfico de otro tipo, si es, no importa. Siempre tenemos que tener la capacidad de poder tener el acceso al título de crédito electrónico. La trazabilidad, que es esta circulación dentro del sistema de información que ya hablábamos, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir y quiero ser muy enfática porque es una duda importante que ha surgido. Ahí, en ese sistema en donde pactamos el nacimiento del título de crédito, ahí yo lo voy a endosar y ahí yo voy a transmitir el control del documento electrónico. Este es un concepto nuevo, si quieren verlo así, porque pues estamos hablando de medios digitales, pero fundamental para la ejecución del título de crédito y de la certeza jurídica del mismo. Nosotros tenemos un documento físico, un título de crédito físico, pues quien ostenta el papel es quien tiene ¿no? el poder, digamos, o la ejecución de ese documento, la posibilidad de ejecutar. Cuando hablamos de medios electrónicos, ¿cómo sustituimos o cómo llevamos al mundo digital esa posesión? Pues es a través de las reglas de negocio que tenga el sistema. Debe ser muy claro el sistema para determinar quién tiene el control electrónico de ese título de crédito. ¿A qué me refiero? Voy a poner un ejemplo. Pactamos Leo y yo que en una plataforma de PCC Word vamos a negociar, ahí vamos a firmar con su firma electrónica y ahí yo lo voy a transitar. En el momento en que yo endoso el título de crédito, el pagaré en este caso, en ese momento debería de quedar en control tecnológico, es decir, en acceso solo de Leo. Yo ya no podría más que verlo, pero no podría afectarlo de ninguna manera ni tener acceso a él más que solo de consulta y de visión, hasta que Leo lo liberara, ¿no? Ya sea que se cancele, ya sea que lo regrese, determinada transacción que vayamos a hacer con ese título de crédito. Pero a eso se refiere el tema de control en un medio digital y eso es algo que tenemos que incorporar, que normalmente no lo teníamos en las plataformas que ya estaban generando pagares electrónicos. Entonces, es parte de los conceptos que tenemos que ahora implementar a partir de la reforma. Y bueno, en el tema de la atribución de la firma, eso es algo fundamental. Es muy importante, como ya comentaba Leo, pues PCC Word tiene mecanismos de firma que cumplen con los estándares internacionales, pero siempre que utilicen una firma electrónica, necesitan garantizar que tiene los elementos para poder comprobar esa atribución de la firma. El código ya establece qué se considera como firma electrónica avanzada, qué se considera como firma simple. Dependiendo la naturaleza del acto, es la firma que nosotros utilizamos en el acto, ¿no? ¿A qué voy? Una firma electrónica avanzada es irrepudiable por su naturaleza, porque está vinculada con la identidad de la persona y cumple con ciertos elementos que la propia ley establece. Que la firma cuando se generó estuvo en absoluto control, que los códigos que se utilizaron para la generación de la firma estuvieron solo bajo el dominio, digamos, de la persona, entonces que lo vincula con la identidad de la persona. Son muchas cosas que se generan a través de una firma electrónica avanzada que permiten darle las características de irrepudiable. Esto que implica que si yo lo utilizo en un acto, en
acto de comercio o un acto como si yo firmara un pagaré con una firma electrónica avanzada, la carga de la prueba no es mía, porque yo no tengo que justificar si es mi firma o no es mi firma. La carga de la prueba es de la otra parte, ¿no? Y eso es lo que sucede cuando usamos firma electrónica avanzada. Si usamos una firma digital o una firma simple, no es que no tenga validez jurídica, sin embargo, tenemos que cuidar los elementos bajo los cuales vamos a hacer la atribución de la firma con la persona, ¿no? Nada más para que lo tengamos claro. Adelante. Adelante. Y bueno, creo que me adelanté un poquito con este tema, pero básicamente es esto de lo que estamos hablando, ¿no? La firma electrónica avanzada lo que permite es identificar a la persona que está firmando ese mensaje de datos. Insisto, no pensemos solo en documentos, ahorita estamos hablando de títulos de crédito electrónicos y pues por ende hablamos del documento electrónico, pero podemos firmar electrónicamente cualquier información que esté en un medio digital, ¿no? Entonces, no nos limitemos solo a pensar en documentos. Adelante, por favor. Justamente, como nosotros podemos, a partir de estos elementos, vincular a la firma con la información y con la persona que está firmando, entonces tiene este no repudio de las que yo le hablaba. Esta firma permite identificar inequívocamente quién es quien está firmando y también por los elementos que se utilizan cuando plasmamos nuestra firma electrónica avanzada, permite identificar si es que hubiera un cambio posterior en el contenido del firmado, ¿no? Entonces, esto lo que nos da es una seguridad jurídica plena de la información que se está gestando en estos medios digitales. Y bajo este principio cumple con los mismos o da los mismos efectos jurídicos que una firma autógrafa. Y si me apuran, yo les diría que es muchísimo más seguro utilizar una firma electrónica avanzada que una firma autógrafa. Y perdón, Elsa, ¿y ahí es indistinto que sea de PCC, un PCC o que sea la del SAT, como lo marca la ley de firma electrónica avanzada, o solamente la del SAT? No sé si hacen distinto. No, ahí yo tengo un tema con la ley de firma y me parece que hay una confusión importante en los principios. La ley de firma electrónica avanzada nace para efectos de actos administrativos. Si tú lees el principio del objeto de la ley de firma electrónica avanzada, te dice que es aplicable a todos los actos que realizan las autoridades, bla, 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 y hay todo un elemento en base a eso. Entonces, si vemos los principios de la ley de firma electrónica, se aplican a actos de autoridades, ante autoridades, ¿no? Okay. Y en materia privada, pues aplica Código de Comercio, NOM 151, PCC, ¿no? Digamos, el PCC y el servicio que brinda de certificado de firma electrónica, pues justo nace con esta idea de facilitar las transacciones comerciales por un ente que no fuera el gobierno y que tuviera la capacidad de dar los servicios que el gobierno en ese momento no sería capaz de dar por muchas cuestiones, ¿no? Desde presupuestales hasta técnicas, ¿no? No hay diferencia. O sea, si tú me dices, es mejor uno que otro, es lo mismo. ¿Qué pasa? Mucha gente piensa que cuando usamos el certificado de firma de la e-firma del SAT, el SAT va a saber para qué estamos usando la firma, cuándo la usamos, entonces casi me va a auditar qué estoy haciendo con mi firma. Por supuesto que no, ¿no? Sí es muy importante que cuando usemos cualquier certificado de firma electrónica cumplamos con el principio que establece que hay que consultar que ese certificado en el momento en el que lo estamos usando es válido y vigente para utilizarlo. ¿Por qué? Pues porque nos tiene que dar la seguridad de que puedes usar tu certificado de firma, ¿no? Hay elementos que obviamente ustedes como PCC abren, digamos, a consulta para poder revisar, digamos, de este listado de certificados si eso es así en el momento que se usa, pero eso lo tenemos que plasmar en la firma. De lo contrario, a mí de nada me sirve haber hecho la consulta, saber que ese certificado se podía utilizar, pues solo yo lo sé, ¿no? Y cuando firmé y en el transcurso del tiempo, ¿cómo voy a acreditar que eso es así? Entonces, esa consulta, esa respuesta que me da, que es de microsegundos, tiene que quedar plasmada dentro de la criptografía de la firma, ¿no? Ok, entonces ahí sí o sí necesitamos, por ejemplo, con el SAT, esa acreditación que otorga para tema de OCSP, por ejemplo, ¿no? Los protocolos de validación. Y bajarlo entonces a un documento de evidencias en donde hasta se establezca esa validación de la
vigencia y la revocación de ese certificado. Exacto, exacto. Okay. Y esa parte es la que nos va a dar la fortaleza de la evidencia. O sea, aquí lo que tenemos que crear es evidencia para que en caso de una controversia yo pueda sustentar que el acto se pudo haber realizado de manera legal en los términos plasmados, ¿no? Entonces, correcto, porque hay muchas plataformas que no tienen esa validación, y si tú tienes tu certificado revocado, puedes firmar en ese tipo de plataformas, ¿no? Exacto. Okay. Y aun cuando Perfecto. es una firma electrónica avanzada. Entonces, aquí el chiste de todo el tema de medios digitales es justo evidencias, pero que además se implementa adecuadamente. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno selecciona una plataforma de firma electrónica, por ejemplo, y ahora de pagares electrónicos con mayor razón por el impacto que tiene, que realmente cumple. Porque si tú has visto, supongo, plataformas que te dicen, cumplo con la NOM 151, ajá, que son firmas así, autógrafas digitales, ¿no? Y yo te grabé firmando y ya, entonces yo con eso validé que eras tú y te tomé una foto de tu INE y entonces hay muchos mecanismos, pero si tú no vinculas esa información y esa evidencia con el documento y con la firma como tal, no me sirve de nada, porque está independiente y entonces no lo puedo atribuir. Y volvemos al principio de atribución de la firma con la persona, ¿no? Perfecto, gracias. Hay una pregunta, no sé si las vemos de una vez o al final. Sí, no, si quieres una vez. Perfecto. Dice, ¿cómo se exhibiría en un juicio el sistema de información en donde se tiene depositado el título de crédito? Mira, justo lo que yo te decía es, uno, tiene que estar pactado en el contrato a través del cual se vaya a generar el pagaré, porque al final el pagaré va vinculado con un instrumento, ¿no? Aparte, pues. Entonces, uno, cumplir adecuadamente con los elementos que debemos de plasmar en el acuerdo entre las partes. Y dos, justo toda esta evidencia que se desprende, es decir, si el pagaré vive en el sistema de información que pactamos, yo ahí puedo generar esta evidencia de la que hablamos para establecer y decirle al juez, oye, en términos del artículo tal de la reforma, ¿no? De la ley de títulos, este pagaré vive, ¿no? En el sistema de información y ahí lo puedes consultar y te pongo la dirección independientemente de que te anexo la evidencia, uno, de la representación gráfica del documento electrónico y dos, de la validez del documento como tal. Pero el documento y su trazabilidad la encuentras en tal dirección y así lo exhibirías. Perfecto. Listo. Vale. Bueno, entramos a la otra parte que es el sello de tiempo y que es también un elemento importantísimo y que va vinculado con todo esto de lo que hablamos, ¿no? El sello digital de tiempo es un elemento que se establece en la NOM 151, que justo también implementan, como mencionaba, los PCCs. Lo que nos permite es identificar el momento preciso en el que ese acto surgió. Hablando del título de crédito, nos demuestra el momento preciso en el que se generó el pagaré electrónico o en el que endosé el pagaré y que por lo tanto surgieron esos derechos y obligaciones entre las partes, ¿no? Es una criptografía, ahí tú, Leo, creo que podías tener mayor claridad tecnológica, pero al final es una criptografía, pero la parte más importante y trascendental, digamos, en concepto es que este sello de tiempo se origina a partir de la hora oficial del CENAM, del Centro Nacional de Metrología, que es el organismo del Estado que tiene esta posibilidad de darnos la hora oficial y que es irrepudiable, digamos. No estamos usando la hora del servidor, la hora de la computadora, la hora de... No. La obligación es tomar esta información del Centro Nacional de Metrología porque es la que no es cuestionable y la que no se puede alterar ni modificar. Si yo usara la hora de la computadora, pues podría tener mecanismos para alterar, ¿no? Y entonces vamos perdiendo credibilidad del documento electrónico como tal. Entonces, el sello de tiempo es un elemento fundamental y como ya vimos, la reforma nos establece que el título de crédito electrónico tiene que tener los principios de la NOM 151 y por lo tanto un sello digital de tiempo en el momento en que se genera y en el momento en el que se endosa, ¿no? El título de crédito tiene que tener estos sellos de tiempo que den claridad y transparencia de la transacción jurídica como tal, ¿no? Perfecto. Esto, fíjate que nos viene súper bien porque normalmente todos confunden
lo que es la constancia con el sello digital de tiempo, que tecnológicamente a lo mejor es lo mismo, es un RFC 3161, es igual, pero el objeto, como lo acabas de decir, para el sello es distinto al de la constancia de conservación, ¿no? Y normalmente la mayoría de la gente utiliza únicamente constancia de conservación. Entonces, ahora el poder ya darle un uso bien definido al sello de tiempo, creo que le va a servir bastante al mercado, a las transacciones. De hecho, fíjate que sí, obviamente la constancia usa sellos de tiempo, ¿no? Para articular, Sí para es un sello. articularse, pero son conceptos distintos efectivamente en cuanto a finalidad. La constancia de conservación, ahorita vamos a entrar a ella, pero el sello de tiempo justo su core es identificar el momento preciso. ¿Y a qué voy con esto? Que no necesariamente el sello digital de tiempo existe para plasmarse para un documento, hablando ahorita, por ejemplo, del pagar electrónico, ¿no? Pudiera ser que yo en tema de cadena de suministros, seguros y fianzas, checador de laboral, es decir, siempre que yo tenga que identificar el momento en el que algo sucede para darle un efecto jurídico, podría usar un sello de tiempo y quitarme muchísimos problemas para evidenciar que eso sucedió, ¿no? Yo, por ejemplo, que estoy en el mundo de los almacenes de depósito, pues el manejo del control de inventarios, la salida del inventario o la llegada del inventario con un sello de tiempo, pues te da una seguridad absoluta de que eso sucedió en ese momento y no es cuestionable, ¿no? Exactamente. Adelante. Bueno, esto es parte de lo que estamos platicando. Está emitido a partir de la hora oficial del CENAM. Solo el prestador de servicios de certificación puede emitir un sello de tiempo porque es quien implementa los estándares que establece la NOM 151. Y es importante recalcar el por qué es solo un prestador de servicios, porque podría parecer que es como limitativo, ¿no? Y la verdad no, lo que pasa es que, a ver, el PCC, para ser PCC, pasó por todo un proceso de acreditación ante la Secretaría de Economía, paga una fianza, tiene toda una infraestructura que sustenta su operación, que se hace responsable de la operación que está generando por el impacto que tiene el servicio que presta, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que por eso solo el prestador de servicios puede establecer un sello de tiempo en los términos de la NOM, ¿no? Ya lo decíamos, pues nos da certeza jurídica, nos identifica los momentos exactos. ¿Por qué? Pues porque nos da claridad del momento en el que surge el derecho o la obligación y nos permite validar, hablando de títulos de crédito electrónicos, por ejemplo, o de contratos, el momento exacto en el que se usó, en el que se firmó y surgió entonces el acto jurídico per se, ¿no? Ahora sí, entrando al tema de constancias de conservación, bueno, pues digamos, tecnológicamente la constancia de conservación usa los sellos de tiempo, pero lo que permite es garantizar la integridad. Toma, digamos, la información digital del mensaje de datos y a partir de criptografía, pues lo que hace es garantizar justo que ese contenido no se altere ni se mueva. Si llegáramos a romper esa cadena criptográfica que se genera a través de la constancia de conservación, yo podría saber que esa información está alterada y por lo tanto saber que está falsificada o falseada o que no es real, ¿no? Hablando del título de crédito electrónico, hablando del pagaré, si yo le pongo todos estos elementos, o sea, ya vimos que la firma tiene que ser atribuible a la persona, que tenemos que tener el momento exacto en el que surgió el pagaré electrónico, y luego le pongo la constancia de conservación, yo sé que ese documento no se puede alterar. Entonces le doy esta seguridad jurídica al título de crédito electrónico y por lo tanto puedo utilizarlo con mayor seguridad en las transacciones, ¿no? Adelante. Estos elementos que hablábamos, bueno, pues son los principales, son los que tienen los documentos, pero ya decíamos que ahora la ley habla de un sistema de información. Dale, este sistema de información nos determina justo la existencia y trazabilidad del documento. Es importante porque ya bien preguntaba, ¿no? Oye, ¿cómo se lo llevo al juez? Ah, bueno, pues es que justo ese sistema es el que nos va a permitir tener la claridad de que ese documento, que ese pagaré, que ese título de crédito existe y quién tiene el derecho sobre ese título de crédito, ¿no? Ya decíamos que ahí se tiene que endosar.
el sistema nos permite tener la trazabilidad y la transparencia de la existencia del título como tal. Sabemos quién es el último tenedor, y por eso hablaba yo del tema de control del documento electrónico. Sabemos quién es el último tenedor y nos permite darle una trazabilidad a los endosos que se generen, porque puede ser no solo uno, puede haber varios endosos sobre el mismo título de crédito. En este sistema de información se va a llevar la transmisión electrónica del título de crédito, entonces ahí vamos a tener esta cadena, ¿no? Transparente de tenedores del título de crédito. También establece la reforma que cualquier transmisión indebida a través del sistema se van a generar responsabilidades civiles y penales. Es decir, yo sé y por regla que el sistema, por ejemplo, yo lo endosé, yo le pasé el control a Leonel, pero yo ya no podría acceder. Por regla de negocio no debería acceder, pero si llegara yo a transitar ese documento electrónico fuera de esto que estamos hablando, entonces va a conllevar responsabilidades civiles y penales, ¿no? Porque se entenderá una especie de defraudación al esquema como tal de operación. Ahí en este sistema podemos consultar la existencia y la circulación del título, entonces pues no solo sirve para el Poder Judicial, sino en general para darle un certeza al mercado. Y también una parte curiosa es que la reforma habla de que dentro de este sistema de información vamos a tener este otorgamiento de aval, ¿no? O sea, digamos, ahí vamos a acabar de cuadrar la relación comercial bajo la cual se están gestionando o generando el título de crédito electrónico. Es importante que entendamos que ahora el sistema de información no es, como estamos acostumbrados, una plataforma solo de firma. No veamos al sistema de información como una plataforma de firma. O sea, la firma es un elemento, pero el sistema de información en realidad es un mecanismo bajo el cual vamos a tener toda la existencia o la vida del título de crédito. Y muchas de las cosas que suceden alrededor del título de crédito van a estar plasmadas en ese sistema de información. Entonces hablamos de algo mucho más sofisticado que lo que teníamos el día de hoy, donde pues yo tenía un PDF, ¿no? Lo subía, me lo firmaban, ustedes quieran, ¿no? Bajo el mecanismo que tuviera, y pues ya me lo bajaba y me lo guardaba, ¿no? O te lo mandaba y te decía, mira, pues aquí está tu título de crédito, ¿no? Entonces, es algo mucho más sofisticado, mucho más complejo, pero que nos da también, insisto, esta unicidad, esta seguridad jurídica y esta transparencia del título de crédito como tal. Ahora, yo les decía que la reforma tiene dos partes, ¿no? Una es esto, de títulos de crédito en general, y la otra son certificados de depósito. Los certificados de depósito son estos títulos de crédito que emite el Almacén General de Depósito, que es un ente regulado por la Comisión Nacional Bancaria, es un auxiliar del crédito, con regulación bancaria prácticamente, financiera. Y lo que nos permite el certificado de depósito es acreditar la existencia de la mercancía que yo estoy depositando en el almacén, y ese título yo lo llevo a la institución financiera para obtener un crédito. Son créditos prendarios, apalancados o respaldados por certificados de depósito. Al día de hoy, este certificado, al día de hoy ya es un certificado de depósito electrónico, no obstante tenemos un plazo de 180, que son 18 meses, perdónenme, 18 meses para implementar la reforma. Entonces, ahorita estamos en ese periodo de transición entre el papel y lo electrónico. ¿Cuál es la ventaja de que el certificado de depósito sea electrónico? Bueno, pues nos va a permitir tener mayor control de la existencia del certificado como tal, entonces de la garantía que está dada versus ese certificado, respaldada por ese certificado. Nos va a permitir tener esta trazabilidad de la transaccionalidad de ese título, es decir, quien tiene el mejor derecho sobre el título y por lo tanto el ejercicio y el derecho sobre las mercancías que están dadas en garantía. Y esto, a diferencia de la sección general, vive en un sistema, ahí se dice un sistema criptográfico y pone ciertas reglas del sistema como tal, ¿no? A diferencia del apartado general. Algo muy importante en el capitulado del certificado de depósito es que anteriormente, cuando había papel, teníamos el certificado de depósito que acreditaba la propiedad y un bono de prenda, que era un título anexo, digamos, o que se emitía en conjunto con el primer título de crédito, que estaba relacionado solo con el crédito prendario.
Como esto sucedía, pues se prestaba mucho para defraudación porque había quien negociaba los dos documentos y pues, podía generar ahí unos créditos y unos problemas infinitos. Entonces, al existir en un solo mecanismo, en un solo ambiente electrónico, bajo un medio controlado y trazable, pues dejó de tener sentido este sistema dual y desaparece el bono de prenda y ahora solo se emite el certificado de depósito. Adelante. ¿Qué te dice el apartado de certificados de depósito electrónicos? Lo mismo, digamos, jala un poco los conceptos del apartado general. Te dice que tiene que ser íntegro, que tiene que ser atribuible a la persona. Uno bien importante acá, sí te establece que la firma electrónica que utilicemos en certificados de depósito tiene que ser la avanzada. Ahí sí no te lo deja abierto. Aquí sí te establece que tiene que ser la avanzada por lo que implica la transacción comercial. Se elimina el bono de prenda, como yo les mencionaba. Habla y establece el principio del sistema criptográfico y ahorita vemos las características del sistema criptográfico. Y como el apartado general, pues le da esta equivalencia funcional de que esté en medio físico, en medio electrónico versus medio físico, ¿no? Es importante porque si ustedes ven el articulado del certificado de depósito electrónico, va poniendo las reglas de cómo se tiene que realizar el endoso si hablamos de un certificado electrónico. Cómo tienes, insisto, este tema de la firma electrónica avanzada. ¿En qué momento se entiende que transita el control del documento de una persona a otra en el sistema criptográfico? Y entonces va poniendo la descripción de cada uno de los sucesos de la vida del certificado de depósito versus en papel contra el electrónico, ¿no? Una parte también fundamental es que deja de existir el certificado de papel, a diferencia del título de crédito general. Por ejemplo, hablando de pagarés, podemos tener pagarés físicos y pagarés electrónicos. Cuando hablamos de certificados de depósito, una vez que implementemos el certificado electrónico, ya no puede haber certificados físicos, porque generaríamos mayor incertidumbre si yo pudiera tener físico y electrónico y entonces ya no sé cuál es cuál y bajo qué mercancía, bajo qué certificado está amparada la mercancía que tengo y si lo puedo transitar primero al electrónico y luego al físico. Entonces sería un despropósito absoluto y ahí sí se establece que una vez que transitamos al certificado electrónico, desaparece el certificado físico. Otra parte importantísima es que el certificado, al ser un instrumento particular de crédito, tiene unas reglas de remate en caso de incumplimiento, ¿no? Muy, muy particulares. ¿Por qué? Porque muchas de las mercancías que se almacenan pues, son bienes perecederos, tienen ciertas características y lo que se busca es ser eficiente en el comercio. Entonces, cuando nosotros ejecutamos un certificado de depósito, se va a un procedimiento de remate, pero sí tiene que cumplir ciertas cosas para que eso suceda. Entonces, la reforma nos establece que en ese sistema criptográfico va a vivir todo lo que tiene que ver con el certificado de depósito. Por eso yo les decía que había que cambiar un poco el concepto. Entonces, si yo tengo un certificado electrónico que está endosado en ese sistema criptográfico, la institución financiera que lo haya tomado me tiene que dar avisos de pagos parciales o no pagos de ese crédito. Y esos avisos hacen ahora las veces de protesto. Yo ya no voy a necesitar a un notario o un corredor público para que vaya y diga, ah, sí, mire, lo presentó y no le pagó y entonces, por lo tanto, como tiene que quedar la evidencia, porque además es un sistema criptográfico con esas características, entonces yo ya no necesito a un tercero que me certifique. Esto lo que hace es reducir costos en la transaccionalidad y por lo tanto beneficiar a quien tiene el crédito, porque todo eso se iba a costos de operación y pues por lo tanto el crédito me salía más caro. Entonces, cuando yo tengo todos estos beneficios a partir de la transformación tecnológica, pues reducimos costos y lo que buscamos es que el acceso al financiamiento sea mejor. Entonces, todos estos avisos de pago, de no pago y de remate de la mercancía suceden en el sistema criptográfico, ¿no? A diferencia de los otros títulos de crédito como tal. Adelante. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los beneficios de un certificado de depósito electrónico? Pues ya lo decíamos, tenemos mayor seguridad jurídica porque sabemos quién tiene el derecho sobre la mercancía. Entonces yo no podría dar 2 veces en garantía un certificado de depósito, ni podría falsificar un certificado para
modificar el monto, los bienes o endosarlo doble o 3 veces, ¿no? Tenemos control y transparencia para todos los que están participando en la transacción. Reducimos costos, como ya lo habíamos mencionado. Podemos ejecutar de manera mucho más eficiente y más rápida, y esto pues lo que beneficia es a todas las cadenas de valor, por supuesto. Sabemos del control de los inventarios amparados por certificados, y entonces también nos permite tomar mejores decisiones de negocio, gestionar nuestra logística con nuestros inventarios y entonces fortalecer las cadenas de valor. Y pues obviamente hacia las instituciones financieras lo que permite es mejorar, como yo les decía, las condiciones de crédito, pues porque tienen mayor control y trazabilidad sobre la garantía y por lo tanto disminuye el riesgo. Al disminuir el riesgo, pues deberían de tener mejores condiciones de crédito, ¿no? Adelante. Pues mira, en general, Leo, Listo. esto es la reforma, pero pues, las dudas que tengan con muchísimo gusto. Gracias, Elsa. Hay algunas preguntas por aquí. Me voy a permitir leerlas. Mira, la segunda, ¿cuál sería un ejemplo de sistema de información por el que se pueda llevar a cabo? Aquí están poniendo DocuSign, por ejemplo. ¿Cómo se endosará un pagaré? Si se entiende que el documento la primera vez que sea firmado ya no podrá ser modificado. En relación con el endoso y el principio de control, tenemos que si el beneficiario, por ejemplo, del pagaré lo endosa, el suscriptor se entendería o tendría acceso al endoso. ¿Cómo se materializa la trazabilidad? Es decir, es obligación del prestador de servicios de firma electrónica establecer los mecanismos que permitan corroborar toda la historia del título desde su creación. Estimas que un documento firmado con firma electrónica avanzada con certificado de la NOM 151 adquiere fecha cierta. Yo creo que es otro tema. Bueno, es aparte de las preguntas que estoy leyendo. Hay algunas que son directas para PC, entonces esas las contestamos directos nosotros. El Si sistema quieres, del que habla, sí, si quieres de una vez, vamos, eso es sí, de sistemas. porque son un buen. No, ¿Cuál sería un me fui ejemplo? así porque todas hablan como de sistemas, del sistema. Sí. ¿Cuál sería un ejemplo de sistema de información? ¿DocuSign? No. No, a ver, no es que esté mal DocuSign. El tema es, por ejemplo, para certificados de depósito electrónico yo no podría usar DocuSign. ¿Por qué? Porque Claro. no tiene firma electrónica avanzada de entrada. Dos, por el modelo que tiene DocuSign nace a partir de estándares americanos donde la lógica jurídica es otra, ¿no? Y la realidad jurídica es otra. Entonces, ya ha habido controversias legales sobre la validez de la firma realizada a través de DocuSign. No necesariamente tiene bien ligado el tema de la atribución. Y de nuevo, pensemos que el sistema de información no es solo un sistema de firma, no es un mecanismo de firma. La firma es un elemento. Entonces, DocuSign quedaría muy corto para poder considerar que es el sistema de información bajo el cual sucede toda la trazabilidad y generación y los avisos de los que estamos hablando que deben de suceder en el sistema de información. Entonces, no, ¿no? Mi respuesta sería no. Esa es la segunda, es tuya, ¿no? ¿Cómo se Sí, endosará el DocuSign un pagaré si se entiende que el documento la primera vez que se firma ya no podrá ser modificado? Digo, la verdad es que entendiendo los lineamientos que acabas de comentar, por el momento creo que tendremos que hacerle algunas reformas al sistema para poder establecer correctamente, bueno, de una mejor forma las evidencias que hoy por hoy generamos, ¿no? Que sí tenemos, o bueno, desde hace ya un tiempo generamos un documento en donde tenemos o aplicamos todas las evidencias que tenemos, ¿no? Que vamos generándole al documento en el momento que se firma, pero creo que aquí ya va más por encima hablando de la trazabilidad, de los momentos específicos en cuanto va firmando. Entonces, sí vamos a hacer ahí algunas modificaciones al sistema, ¿no? Sí, que al final, a ver, o sea, entendamos, obviamente tendrán que hacerse ciertos ajustes, pero entendamos que una vez que tenemos un documento firmado, pues lo que hay que irle gestionando son capas y correlación, ¿no? Un poco una manera muy simple, digamos, de blockchain, ¿no? Que va teniendo capas y relacionando para que entonces tengamos la trazabilidad del documento. O sea, tecnológicamente, pues nada más hay que crear ese mecanismo, pero no es un impedimento ni romperíamos la integridad del documento original. Eso tiene que quedar claro, ¿no? Correcto.
En relación con el endoso y el principio de control, tenemos que si el beneficiario, por ejemplo, del pagaré lo endosa, el suscriptor se enteraría o tendría acceso al endoso. Bueno, pues obviamente este sistema de información tendría que tener los mecanismos para notificar y para gestionar el acceso a la consulta a quien tenga derecho sobre ese título de crédito electrónico, ¿no? Y como yo decía, el principio de control tiene que ver con yo hasta dónde puedo endosar o no el documento, hasta dónde lo puedo transmitir o no, y solamente lo puedo consultar, o si ni eso puedo, ¿no? Porque no necesariamente es un sistema abierto a todo el mundo, ¿no? O sea, probablemente sea un sistema en el que solo tú y yo podamos ver la información y entonces ahí podamos notificarnos los avances y lo que sucede con el documento o con un tercero determinado a partir de las reglas de negocio del sistema, ¿no? ¿Cómo se materializa la trazabilidad? Es decir, es obligación del prestador de servicios de firma establecer los mecanismos que permitan corroborar toda la historia y el título de su operación. Ojo, el prestador de servicios lo que hace es atender los elementos de la NOM 151 de los que hablamos, es decir, la constancia de conservación, el sello de tiempo, el certificado de firma. Entonces, lo que tiene que hacer el prestador de servicios obviamente es garantizar la evidencia de eso que se está utilizando como elemento de cumplimiento de la NOM. Ahora, la trazabilidad del título de crédito como tal tiene que poderse obtener del propio sistema que estemos utilizando. Si PSC Word va a ser una plataforma de pagar electrónico donde podrá, insisto, esto es como digamos, adicional a su característica natural de prestador de servicios, ¿no? Pero si ellos deciden complementar esos servicios con una plataforma de pagaré en donde tú sí puedas tener ese control y generar esa evidencia, pues, en ese sentido sí, pero no es que sea una obligación como prestador de servicios tener la trazabilidad, eso será en el sistema. Entonces, cuando ustedes decidan qué sistema van a utilizar para transaccionar los títulos de crédito, validen que puedan realizar esa trazabilidad y que genere la evidencia necesaria para poder tener el tracking del endoso o sea, del documento como tal y del endoso y de todo lo que suceda alrededor del título de crédito. ¿Estimas que un documento firmado con firma electrónica avanzada con certificado NOM adquiere fecha cierta? Sí, por supuesto. O sea, eso independientemente de la reforma es algo que ya sucedía. ¿Por qué? Porque la regulación fiscal ya reconocía la información generada en medios electrónicos a partir de la NOM 151 y de la firma electrónica. Entonces, sí, por supuesto. Esa es tuya. Mira, PSC Word funcionará como sistema de información. Aquí es, como comenta Elsa, PSC Word es el prestador de servicios y nuestro hijo emancipado DocuSign, nuestro hijo mayor que ya creció y se quiso emancipar de PSC, seguramente que sí en su momento. La implementación de la reforma depende de que se cree el sistema de información. Pues sí, porque es un elemento esencial de la reforma, ¿no? Entonces, en tanto exista el sistema con estos elementos, podrás generar títulos de crédito bajo este mecanismo, ¿no? Correcto. El sistema del que habla la reforma se traduce en las plataformas de los prestadores de firma electrónica a un sistema independiente. Bueno, creo que eso ya lo mencionamos. Es un sistema independiente que consumirá los servicios de un prestador de servicios, ¿no? Correcto. ¿Quién lo tendría que administrar? Esto es un tema entre partes. Este sistema o sea, no es que sea un sistema gubernamental, no es que tenga que estar certificado, o sea, es un acuerdo entre las partes y ustedes determinarán qué sistema de los que existen, de los que se van a generar en el mercado, porque evidentemente supongo que van a existir varios, ¿no? Querrán utilizar, podrá ser propio, podrá ser de un tercero, esa es decisión de las partes que participan. ¿El pagaré debe ser firmado mediante firma electrónica avanzada? No. Y en caso afirmativo, ¿cómo quedaría la representación de dicha firma del documento? Ya que se ha visto que la autoridad habla de que se debe tener la cadena electrónica avanzada o sello electrónico. Mira, el pagaré, como yo te decía, a diferencia del certificado, no establece firma electrónica avanzada. Dice la firma electrónica que sea atribuible, ¿no? Lo que ya explicamos que debe ser atribución. Entonces, tú puedes determinar, hay varias plataformas de firma que tienen ciertos elementos. Lo que te diría, y como lo mencioné, es, o sea, tú asegúrate que la evidencia que tienes respecto a la identidad de la persona con su firma y lo que está plasmado en el documento hacen ese match para que puedas tener ese soporte. ¿Qué pasa con los jueces? Mira,
La verdad es que pues apenas estamos entendiéndole al tema de firma electrónica en el tribunal, ¿no? Entonces, normalmente el juez, cuando tú le dices, tiene NOM 151 y le das este mecanismo criptográfico, te dice, no, perfecto. Pero yo no conozco un juez, eso sí, yo no sé, Leo, tú dime, pero yo no conozco un juez que haya entrado a hacer una validación de la constancia de conservación en una plataforma, ¿no? O con un prestador de servicios. O sea, la verdad es que todavía estamos muy limitados en eso. Ellos se han acomodado a decir, pues tienen NOM 151, aquí ya me trajiste la Está evidencia de bien. que tiene NOM, ya, ¿no? Ya ni le entro al tema. Mal, pero pues así es. Entonces, creo que también hay que hacer una capacitación y hay una recomendación a PCC Word, deberíamos de hacer algunos acercamientos al Poder Judicial y capacitaciones sobre el tema de firma electrónica y sobre todo ahora en el amparo de la reforma de la ley de títulos, porque pues, van a llegar muchos asuntos en este sentido, donde sí se requiere hacer una valoración de calidad de esa constancia de conservación, para que podamos identificar que esa cadena de la que mencionas en tu pregunta efectivamente está relacionada con el documento y no es solo una cadena que yo me inventé y estuvo, ¿no? Correcto, perfecto. Sí, vamos a tomar nota, seguramente que sí, ¿no? Y pues creo que son todas, Elsa. Ok. Y creo que ya. Perfecto, pues muchísimas gracias, Elsa. Como siempre, un placer escucharte platicarnos de estos temas. A todos, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy acompañándonos. Pues a ver qué otro tema sale importante en la agenda. Y seguramente que te vamos a volver a invitar, ¿no? No, yo encantada, ya sabes lo que necesites. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye.